18 de abril de 1944. En una contundente acción, las fuerzas indias contraatacan a los japoneses en la zona montañosa de Kohima. Tras casi 8 años de guerra en Asia, Japón finalmente había llegado a las puertas de la India británica. Pero India no caería fácilmente como sus vecinos, sino que daría una lucha ejemplar al Japón y también a Hitler en varios frentes, aportando 2,5 millones de voluntarios al esfuerzo aliado durante toda la guerra. Como si esto fuera poco, también se enfrenta al dominio británico con Mahatma Gandhi a la cabeza para obtener su emancipación. Esta es la historia de la India en la Segunda Guerra Mundial, con sus victorias, sus tragedias y su independencia del Imperio Británico. Al iniciarse la guerra en 1939 con la invasión alemana de Polonia, India forma parte del Imperio Británico y es la joya de la corona inglesa, incluyendo también a los actuales Pakistán, Bangladesh y Cachemira. Conquistada formalmente en el año 1858 por los británicos, al inicio de la guerra contiene en su interior a 380 millones de seres humanos, de los cuales apenas 100.000 son ingleses. Debido a esto, los idiomas oficiales principales son el inglés y el hindi, al margen de los ancestrales como el sánscrito. La India es un país con base agrícola que suele sufrir de ciclones y lluvias torrenciales. La inmensa mayoría de los indios habitan y trabajan en el campo y un 80% son analfabetos. Los ingleses exportan las materias primas a la metrópoli del imperio. En la industria textil, el algodón se vende a ciudades como Manchester, donde se fabrica la indumentaria. Lo mismo sucede con el índigo, el yute o el té. La expectativa de vida promedio es de apenas 31 años y las principales religiones son el hinduismo y luego el islam. También se practican credos diversos como el budismo, judaísmo y el sijismo, entre otros. En los 4 millones de kilómetros cuadrados que componen la India, unos 2 millones son administrados de forma directa por el virrey británico, mientras que en la otra mitad de territorio se suman unos 600 distritos conocidos como principados. En algunos casos alcanzan el tamaño y la población de Francia o España. Estos principados son gobernados por cientos de jefes locales, apodados con distintos nombres como maharajas, sultanes, nizams, nababs o príncipes. La mayoría de estos son educados en el Reino Unido y son fieles al virrey británico de la India para mantener su puesto de poder sin problemas. A pesar de esto, algunos se vuelven muy ricos, como es el caso del Nizam de Hyderabad, quien llegó a ser el hombre más rico del mundo en 1937. La inmensa mayoría de los indios, sin embargo, son discriminados por los británicos por medio de divisiones en los trenes y en los lugares de recreación, habiendo carteles de solo blancos o solo europeos. Más extremo que esto, es sin embargo el sistema de castas de los propios hindúes. Con forma piramidal, la sociedad está dividida según la creencia por el dios Purusa de forma contundente. Por debajo de todos, se encuentran los dalitos llamados intocables, que totalizan 80 millones de personas consideradas parias, los cuales solo pueden realizar las tareas más marginales y son totalmente discriminadas. Por encima están los trabajadores o sirvientes llamados sudras. Encima los comerciantes llamados vaisyas y luego los reyes o guerreros llamados yatrillas. Encima de todos se encuentran los sacerdotes conocidos como brahmanes, los que dicen portar el poder que sostiene el universo. A pesar de este sistema de castas y del control británico, en la India funciona un parlamento con partidos políticos propios. El principal de ellos, el Partido del Congreso creado en 1885, de orientación socialdemócrata y liberal de centro-izquierda, el cual es la base del movimiento independentista. Volviendo a la guerra, en septiembre de 1939, Inglaterra declara la guerra al Tercer Reich. El virrey británico del Raj, Lord Linlithgow, anuncia por su cuenta y sin consultar a los políticos indios que la India apoyará la lucha contra Alemania. Para estos momentos, Japón lleva desde 1937 una guerra abierta contra China, lo que es una amenaza cercana para India. Pronto, se abren estaciones de reclutamiento y más de 2,5 millones de personas se suman al esfuerzo bélico a lo largo de la guerra. Hombres y mujeres conforman el ejército británico de la India, que será el mayor ejército voluntario de la historia. Tomarán lugar y combatirán junto a los aliados en Francia, el norte de África, Singapur y otros países.
De los 10 millones de soldados que moviliza el Reino Unido, un 25% proviene de la India. Las razas tradicionalmente guerreras, que cuentan con generaciones de tradición militar, los Sikhs, Marathos y Gurkhas nepalíes en un comienzo son los elegidos. Pero con el aumento de las necesidades del conflicto se incorporan combatientes de otras regiones y etnias. Incluso intocables de Bengala se unen a las filas debido a que pertenecer al ejército les asegura tener alimento. Durante el año 1940 reciben entrenamiento para la guerra moderna y algunos son enviados a Francia. Si bien la guerra europea se ve lejana, la élite india hace volver a sus hijos que estudian en Europa, especialmente después de la caída de Francia. Por otro lado, junto al reclutamiento también son encarcelados alemanes e italianos en la India. Son apenas 2.500 y uno de ellos mundialmente famoso es el alpinista Heinrich Harrer, quien es el protagonista del film 7 años en el Tíbet basado en sus memorias. Pero en paralelo a su participación en la guerra, la India no ha dejado de luchar por su independencia. Desde el año 1919 que los indios buscan la libertad con más desesperación. En aquel año el brigadier general Reginald Dae reprimió una manifestación pacífica, dejando casi 400 civiles muertos, muchos de ellos niños y más de 1.000 heridos. La salvaje matanza generó estupor mundial y fue el comienzo de una búsqueda hacia la libertad por parte de la India. Unos 10 años luego, de la mano de un hombre pequeño y pacífico llamado Mohandas Karamchand Gandhi, los indios se unen en un proyecto de liberación del yugo británico. Lo llaman Mahatma, que en sánscrito significa alma grande. Su camino es el de la desobediencia civil no violenta y pacifista. Es vegetariano y usa ropa de campesino hecha por él mismo para estar cerca de su pueblo. En el año 1930, Gandhi dio inicio a su movimiento cuando generó que miles de indios violen el monopolio británico sobre la sal. Los británicos habían prohibido recoger agua de mar en un cuenco y dejarla evaporar. Gandhi camina 300 kilómetros hasta la costa e incita al pueblo a recoger la sal. En consecuencia, él y miles son detenidos durante meses como represalia. El movimiento pacifista de Mohandas Gandhi toma creciente protagonismo durante el conflicto. Tanto Gandhi como su compañero Jawaharlal Nehru ansían una India independiente y unida. La otra parte del movimiento, liderada por Mohammed Jinnah y la Liga Musulmana, exigen una nación musulmana separada. Enfrentado con el movimiento pacifista de Gandhi, está Subhash Chandra Bose, líder nacionalista que cree en la violencia para obtener la independencia. Bose es un hombre inteligente y educado en Inglaterra al igual que Gandhi y sus compañeros, siendo incluso presidente del Congreso Nacional hasta el estallido de la guerra. El camino de la violencia antibritánica lo lleva a renunciar a su puesto y acercarse al eje de Alemania y Japón. Hacia mayo de 1940, Winston Churchill es nombrado primer ministro de Gran Bretaña y al mismo tiempo Alemania invade Francia. Los ingleses habían enviado ayuda a los franceses, dentro de la cual se encuentran 4 compañías de la India que combaten fieramente. Estas unidades, tras el éxito rotundo de Alemania, terminan siendo rodeadas en Dunkerque. Unos 338.000 soldados se encuentran atrapados, por lo que Churchill lanza la Operación Dínamo en la cual rescata por mar a las tropas aliadas. Es muy tarde, sin embargo, para que Francia resista. Tras 45 días de combate con Alemania, el segundo mayor imperio del mundo firma la rendición. El bochorno francés y la sorpresa mundial son absolutos, Inglaterra se encuentra sola frente a Hitler. Gandhi en estos momentos de zozobra llama al pueblo inglés a no resistir. La resistencia pacífica con los ingleses podía funcionar pero con los nazis difícilmente, lo que le gana a Mahatma muchas críticas. En septiembre del mismo año, un submarino alemán hunde un barco británico, donde perecen 160 indios que forman la tripulación. Apodados Lascars, los marineros indios trabajan en la marina mercante inglesa, pero son discriminados en el trato y en su salario. Durante toda la guerra, unos 7.000 marineros indios perderían la vida en ataques como este. Volviendo a la política india, en octubre de 1940, Gandhi autoriza y da rienda suelta a la satyagraha personal. La satyagraha es la afirmación de la libertad de expresión, por lo que el impulso de Gandhi repercute y se crean 500 asambleas de resistencia pacífica.
El movimiento individual Satyagraha proporciona una plataforma para que la gente común y corriente exprese su desacuerdo contra las políticas británicas a nivel personal. En consecuencia, los británicos reprimen a los indios y arrestan a 20.000 personas. Yendo al plano militar, en diciembre de 1940, las tropas indias participan de la Operación Compás en Egipto contra las fuerzas italianas enviadas por Mussolini. La cuarta división india junto a la séptima del ejército británico atacan a los italianos y recuperan la ciudad de Sidi Barrani. Capturan 40.000 prisioneros y los italianos deben retirarse al interior de Libia. La cuarta división india es reconocida y aclamada por los aliados y es apodada como la División del Águila Roja, siendo este su símbolo. Hacia enero de 1941, el líder nacionalista indio Chandra Bose es puesto en arresto domiciliario por los británicos, pero consigue escapar a Alemania. Bose escapa con ayuda del espía Bhagat Talwar, quien trabaja para todos los bandos de forma cruzada pero quien es un independentista y comunista indio convencido. Bose ya en Alemania, toma contacto directo con las autoridades del Tercer Reich. Volviendo a la guerra, en febrero de 1941, las tropas indias vuelven a cubrirse de gloria con una actuación excepcional en África. Las divisiones cuarta y quinta de infantería india son arrojadas contra la colonia italiana de Eritrea en la localidad de Keren. Este enclave protege la capital y el puerto principal del país, por lo que es crucial para la defensa italiana. Los italianos tienen la ventaja del terreno, que está compuesto por valles y cerros de granito que dejan expuestos a los atacantes. Con apenas 13.000 hombres, las divisiones indias se lanzan a la conquista de los cerros con arrojo. Un ejemplo de esto es la acción de Richpal Ram, quien lidera una carga suicida contra un cerro, costándole un pie y recibiendo luego la medalla inglesa de la victoria por ese hecho. Los italianos, liderados por los granaderos de Saboya, defienden fieramente sus posiciones y en caso de perderlas contraatacan al día siguiente para recuperarlas. Durante casi 2 meses ambos bandos se desangran en un ida y vuelta que recuerda al de la colina Mamayev en Stalingrado. Finalmente, los indios se alzan con la victoria y entregan a Gran Bretaña el control total del Mar Rojo y de las colonias italianas del este de África. El primer ministro Churchill felicita efusivamente al virrey de la India por la gran actuación de las tropas indias que se ganan el respeto de todo el mundo. Luego de estos hechos, en mayo, las tropas indias de la octava división de infantería apoyan a los británicos en Irak para derrocar al primer ministro iraquí que es partidario del eje. El gobierno de Irak, habiendo recibido un pequeño apoyo de la Luftwaffe alemana al mando de Werner Jung como también apoyo de la Francia de Vichy a través de Siria, resiste unas pocas semanas antes de caer en manos inglesas. Los indios son protagonistas también de esta victoria, que asegura el petróleo de Irak a manos de los aliados. Para fines de 1941, los británicos lanzan otro ataque en Libia, haciendo retroceder a Rommel a su posición original en el Agelia, donde las divisiones indias vuelven a combatir muy bien. Mientras esto sucede, en el frente de Asia, Japón ataca por un lado a Estados Unidos en Hawái y por otro lado a Inglaterra en Hong Kong. Con el sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra de forma contundente en el bando aliado a favor de Inglaterra. En la defensa inglesa de Hong Kong, participan los regimientos indios de Rajput y Punjab, que resisten durante 18 días hasta la rendición de la ciudad por hambre y sed a manos japonesas. En paralelo, los japoneses desembarcan en Malasia y Tailandia. 2 divisiones y una brigada hindú participan también en la defensa de forma protagónica, pero siendo finalmente derrotados. Con una superioridad aérea total, los japoneses vencen también en la batalla del Golfo de Siam, en el actual Vietnam. Hunden los acorazados británicos HMS Príncipe de Gales de 35.000 toneladas y el HMS Repulse. Los japoneses parecen no solo arrasar con sus ejércitos de tierra, sino también en los mares. Invaden y toman las Filipinas estadounidenses, dándose a la retirada el general MacArthur, que jura volver a las islas algún día. También se produce la batalla por Borneo, donde la infantería india participa de la defensa de Brunei, su capital. Una vez caída la capital, los indios escapan al Borneo holandés, donde organizan una guerra de guerrillas hasta el final del conflicto. Otro episodio es el demoledor ataque nipón contra Birmania desde Tailandia.
Como de costumbre, la 17ª División India hace frente a los japoneses pero cae derrotada. También en Malasia se produce la masacre de Parit Sulon, donde tropas japonesas asesinan a 150 indios y australianos que ya se habían rendido. Para mediados de febrero de 1942, los aliados se retiran hacia el sur y se atrincheran en Singapur. Esta se considera una posición inexpugnable desde el mar. La ciudad está construida sobre una isla unida por un dique puente a la península de Malasia. Si bien los británicos destruyen el dique, los japoneses lanzan un excelente ataque desde el mar que tiene un éxito inesperado. Tras algunos días de combates feroces, los aliados se ven obligados a retroceder permitiendo que los japoneses capturen sus principales depósitos de suministros. Además, los aliados apenas cuentan con 10 aviones contra los cientos de aviones japoneses, lo que empeora aún más las cosas. Finalmente, Singapur cae en manos japonesas y 85.000 soldados son tomados prisioneros, unos 130.000 si suman los previos de Malasia. De estos, unos 67.000 son soldados indios. Para Winston Churchill es el peor desastre de la historia militar británica. En la India muchos miembros del movimiento independentista lo ven como el colapso del Imperio Británico. De esta manera, en una operación militar sincronizada sin precedentes en la historia, Japón logra ocupar casi todas las localidades del Pacífico, extendiéndose hasta 7.000 kilómetros de distancia de Tokio en un gigante semicírculo. El plan elaborado por el Estado Mayor Imperial es impecable y es la envidia de los Estados Mayores europeos. A mediados de 1942 los japoneses son los dueños del Extremo Oriente y del Pacífico, siendo una amenaza latente para Australia y la India. La flota nipona cuenta con 381 embarcaciones y 11 portaaviones. Sin contar al acorazado más poderoso del planeta, apodado Yamato, que cuenta con 9 descomunales cañones de 457 milímetros. El impacto en la India del despliegue japonés es enorme. La guerra ha llegado a las fronteras demasiado rápido y ya no es un evento lejano. Los japoneses prometen a los hindúes que luego de la guerra se librarán del yugo británico. A los habitantes de Singapur de origen hindú les prometen respetar sus propiedades y unos 30.000 prisioneros capturados se alistan en el Ejército Nacional Indio pro-japonés. Las brigadas del Ejército Nacional Indio organizado por los japoneses son llamadas Gandhi, Nehru y Azad. Su emblema es un tigre de Bengala sobre la enseña de la India. Este ejército es comandado por el capitán Mohan Singh. Singh es miembro del movimiento independentista y es hábilmente contactado por los japoneses. Los que no se unen son llevados a distintos destinos en Asia como Nueva Guinea a trabajos forzados. Desde Tokio se promueve la esfera de coprosperidad asiática, la cual liberaría a Asia de la influencia occidental. En realidad es una especie de espacio vital japonés, donde se imponen las reglas a los demás países y se los trata de forma autoritaria. En un aspecto más amplio, el sueño del eje exaltado por la propaganda alemana es enlazar en la India el Afrika Korps de Rommel y las tropas japonesas, uniendo ambos imperios. Pero esto nunca pasará de ser un sueño. Los hindúes, por su lado, saben de la crueldad y brutalidad de la ocupación japonesa de China y Corea, y ahora toman nota de lo propio en Birmania, Indochina y Filipinas. Desde el bando aliado, en la India, se preparan para un desembarco masivo japonés en Bengala o en Orissa. En Bengala la incertidumbre es completa y se espera que los japoneses ocupen la región en cuestión de meses. Hacia fines de febrero del 1942 se libra la mayor batalla naval desde 1916 en el mar de Java. Los japoneses logran hundir 3 cruceros y 3 destructores aliados, ocupando luego todas las Indias holandesas que son ricas en recursos. Luego de esto los británicos se preparan para evacuar Birmania, destruyendo las instalaciones portuarias y petroleras antes de evacuar la capital. Los japoneses se apoderan por completo de Birmania, la cual es casi parte de la India. Hasta 1937 fue parte del Raj británico y la relación entre ambos estados es total. Los nexos sociales, comerciales y culturales no pueden ser más profundos. Incluso habitan 1 millón de indios en Birmania. También conocida como Burma, la región es fuente de madera, minerales, pero especialmente de arroz.
A través de una ruta que cruza este país, India enviaba suministros hacia China, que se encontraba luchando contra el Imperio de Japón en una pelea a muerte. Los japoneses se apuran para cortar esta ruta y logran debilitar así a los chinos. El frente de batalla en la zona de Birmania es la jungla salvaje, que es peor que el invierno ruso. Enloquece a los combatientes, que son asolados por enfermedades de todo tipo. Las picaduras de serpientes e insectos, así como la malaria, disentería, fiebre amarilla, tifus o dengue son cosas de todos los días. El calor, los pantanos, las cordilleras inaccesibles y la vegetación asfixiante componen un panorama desolador. Ante el ataque japonés, los civiles entran en pánico y huyen hacia la India, cruzando 600.000 personas la frontera con la provincia de Bengala. La mayoría llegan desnutridos o enfermos y los campos de refugiados son un caos. En una visión general, a la India también llegan refugiados de todo el mundo, desde Malta hasta Kazajistán, como también polacos o tailandeses. Las ciudades de la costa parecen desiertas, ya que los comerciantes, ante la amenaza de la invasión y los constantes bombardeos japoneses, huyen hacia el interior del territorio. Pero el mar es una fuente de pesca y comercio del que muchos indios viven, lo que complica cualquier evacuación de Bengala. Tanto el Estado hindú como el colonial británico se muestran colapsados, lo que repercutirá al año siguiente en una terrible hambruna. Para el mes de abril de 1942, las fuerzas japonesas hunden el portaaviones inglés Hermes en el Océano Índico. También bombardean Sri Lanka y la ciudad importante de Visakhapatnam. La bahía de Bengala está rodeada por la flota japonesa y la India está en su momento de mayor vulnerabilidad. Ante esto, tropas de África son repatriadas con urgencia y ubicadas en Bengala y Orissa para defender la frontera. Para el bien de India, China y del resto de Asia, en junio los japoneses sufren su mayor derrota frente a Estados Unidos. En el atolón de Midway, en pleno Océano Pacífico, chocan ambas flotas, terminando todo en un desastre para Japón. Pierden 4 portaaviones en apenas 3 días, lo que genera preocupación en el alto mando nipón. Pero para Inglaterra esta alegría duró poco. En India se levanta una rebelión abierta contra el colonialismo británico. El partido que lidera Gandhi adopta una resolución que llama a no apoyar la guerra si Inglaterra no promete la independencia. Los ingleses deben marcharse luego de la guerra si quieren el apoyo del pueblo indio. Ante este desafío frontal, los ingleses reaccionan encarcelando a Gandhi y a todos los líderes del movimiento. Las protestas estallan y se producen enfrentamientos directos entre los indios y la policía y el ejército británico. Se queman 70 estaciones de policía, 250 de tren y 85 edificios de gobierno. Inglaterra llega a movilizar hasta 57 batallones de infantería para poner orden, dejando 4.000 muertos y 90.000 encarcelados. Este es un punto de no retorno para la corona británica, que comienza a darse cuenta que mantener a la India bajo su poder es inviable. Del otro lado, en el corazón del eje, se forma la Legión India de las Waffen-SS, formada por voluntarios, llega a contar con 4.500 soldados que pelean por Hitler y por la independencia de su país. Participarán de diversas batallas, desde Normandía hasta Berlín. Para fines de 1942, los británicos consiguen una victoria definitiva frente a las tropas de Rommel en el Alamein. Las tropas indias toman combate de forma ejemplar una vez más y seguirán participando en la campaña de Italia contra Mussolini. Mientras esto sucede, en la India toma el control el general Charles Wingate para defender la invasión japonesa. Wingate crea un grupo de comandos para operar tras las líneas enemigas. Apodados Chindits en honor al mítico león birmano, esta fuerza se entrena para cargar 33 kilos de peso y marchar a través de la jungla hasta alcanzar las líneas japonesas. Una vez infiltrados, los Chindits destruyen depósitos de combustible y alimentos, debilitando a las fuerzas niponas. Además de crear esta unidad, Wingate contraataca en Birmania, ocupando Arakan y dejando 100.000 soldados en la frontera a modo defensivo. Mientras esto sucede, el ejército indio pro-japonés de 43.000 soldados sufre un cambio en su dirección. El jefe Mohan Singh es depuesto y encarcelado por los nipones, y es reemplazado por Chandra Bose, quien viaja desde Alemania para tomar control de la fuerza india.
Hacia marzo de 1943, el hambre golpea con fuerza en la región de Bengala, generando alrededor de 2 o 3 millones de muertos. La malaria y la viruela azotan también a la población india como un huracán, rebalsando los hospitales de Calcuta. Las familias se desintegran con abandono infantil, venta de niños, prostitución y todo tipo de situaciones. La gente del campo emigra a las ciudades solo para morir en las calles tirada. Los perros y las aves carroñeras aprovechan para comerse los restos humanos que están por todas partes. También escasea la ropa, ya que India vende a los británicos mucha de su producción, generando que la poca tela restante sea vendida por especuladores, quienes compran y venden a un precio muy alto. En consecuencia, los campesinos no pueden comprar ropa, llegando al extremo de robar telas en las tumbas de los cementerios. Mientras esto sucede, el virrey de la India Victor Lindley avisa de una creciente hambruna y solicita el envío de alimentos durante todo 1943, pero estos son negados por el Comité Militar Británico. Los ingleses de la metrópoli, incluyendo a Winston Churchill, prefieren evitar la ayuda a Bengala para no retrasar los preparativos del día D, ni tampoco las operaciones en África, Italia y Grecia. Según sus propias palabras en una reunión, India debía pagar el precio de la guerra como había hecho todo el mundo, y que además, cualquier ayuda sería escasa debido a que los indios se reproducen como conejos. Probablemente en el comienzo de la hambruna Churchill no veía la dimensión del desastre que se estaba generando. Además hay que aclarar que la disponibilidad de barcos para enviar cereales a la India sorteando el peligro de la flota japonesa era cuanto menos compleja, realizando la flota inglesa operaciones en todo el mundo de forma simultánea. Patente de esta escasez de barcos es la negativa del presidente Roosevelt de Estados Unidos para ayudar a la India, aludiendo que necesitaban sus barcos para sus propios fines. Otra persona que solicita ayuda es el secretario británico para la India, Leo Amery, quien también deja en claro la preocupante situación de Bengala que estaba tornándose siniestra a mediados de 1943. Pero una vez más también es ignorado por el Comité Británico, que pospone la ayuda. A pesar de la pobre respuesta británica durante casi todo 1943, la situación había sido generada por una variedad de factores de distinta índole. En primer lugar, un ciclón que había devastado la cosecha de arroz unos meses antes, como también la inflación y especulación de los comerciantes locales. En segundo lugar, la dificultad de importar alimentos desde Birmania debido a la presencia japonesa. Además de esto, los gobiernos locales de la India que contaban con excedentes de granos no enviaron nada durante los primeros meses. Una vez que las provincias cercanas empezaron a enviar ayuda, una inundación destruyó varias vías de ferrocarril, haciendo más difícil la llegada de suministros. Una vez reparadas estas vías llega ayuda en grandes cantidades, pero el gobierno local no dispone de suficientes hombres para repartir el alimento en todo el territorio. Churchill, finalmente viendo la dimensión de la tragedia, le pide al nuevo virrey Percival Wavell que no escatime esfuerzos para frenar la penuria, incluso si debe desviar barcos del esfuerzo militar aliado. El virrey Wavell ordena la movilización militar total, con lo que llegan 15.000 soldados para distribuir la comida. Con la distribución resuelta, la hambruna empieza a menguar, para finalizar en diciembre de 1943 cuando la nueva cosecha de arroz puede ser recogida. Los supervivientes de la hambruna y las epidemias recogen ellos mismos la cosecha de forma desesperada. Si bien el contexto y las condiciones muy pobres de Bengala generaron la hambruna, está claro que la política británica de priorizar el esfuerzo de guerra antes que a la población bengalí, también impidió una rápida respuesta que detenga a tiempo la tragedia. El gobierno local de Bengala, junto a la clase alta y los comerciantes especuladores indios, tampoco ayudaron a solucionar el problema. La hambruna de Bengala es una enorme tragedia dentro de una tragedia aún mayor, que hoy en día sigue dando debate en todo el mundo. Mientras la hambruna de Bengala tenía lugar, los japoneses colocan a Chandra Bose al frente del gobierno provisional de la India Libre con base en las islas de Andaman y Nicobar. Este gobierno indio dispuso de su propia divisa, cortes judiciales y hasta un código civil propio. Hacia septiembre de 1943, los aliados desembarcaban en Italia también, con 3 divisiones indias y una brigada de gurkhas participando. Unos meses luego, asaltan la línea Gustava alemana que defiende Roma. En esta línea se da la batalla por el Monte Cassino,
defendido por la primera división de paracaidistas alemanes. La cuarta división india carga con furia hacia las colinas, pero es diezmada de forma brutal. Luego también son diezmados los australianos, polacos, sudafricanos, franceses, ingleses y estadounidenses. Recién después de 4 meses de lucha, los alemanes se retiran. Las bajas aliadas son de 60.000 contra apenas 20.000 germanas. Unos meses luego, en marzo de 1944, los japoneses lanzan su invasión a la India. Tras establecerse en Birmania, el general Mutaguchi a cargo del 15º Ejército presenta un plan para invadir India. La idea genera grandes discusiones en los generales japoneses, ya que Japón se encuentra en guerra con China hace 6 años y con Estados Unidos hace 2. Enfrentarse a India en su difícil geografía solo podía empeorar la situación japonesa. Según Mutaguchi, un avance en India podría cortar el suministro indio hacia China de forma definitiva y evitar la construcción de la carretera del Edo que se estaba levantando para ese fin. Con esta idea Mutaguchi fuerza su invasión y consigue el apoyo de Hideki Toyo, el primer ministro japonés. De esta manera, Japón invade la India con un total de 80.000 soldados de infantería y con el apoyo del Ejército Nacional Indio de Chandra Bose. Del otro lado, los indios totalizan una suma de 100.000 hombres. El ataque japonés apuesta a un movimiento distractivo en Arakan y uno principal en Imphal, para obtener una victoria rápida debido a que las tropas en el medio de la selva y los montes son muy difíciles de suministrar con alimento y munición. Si no rodean y capturan Imphal a las pocas semanas, no podrán sostener la ofensiva. De esta manera se lanzan los japoneses, de forma determinada a ganar rápidamente. Pero chocan contra un ejército indio renovado y entrenado de forma eficiente, que cuenta con apoyo británico y estadounidense. Los combates se suceden de forma feroz y salvaje en el medio de la jungla. Al poco tiempo de iniciada la acción, el ataque distractivo japonés lanzado en Arakan fracasa rotundamente. Esto permite a los estadounidenses transportar desde Arakan hasta Imphal a la 5ª División India por medio de aviones. En apenas 11 días la veterana División India se encuentra defendiendo Imphal de forma determinada. En el sur, el ejército nacionalista de Chandra Bose consigue algunos avances alcanzando las colinas de Im. A partir de abril los japoneses atacan Imphal desde todas direcciones, pero la falta de armamento antitanque así como las cortas raciones de comida les impiden avanzar. Cada avance japonés se paga con muchísimos caídos y la ofensiva se estanca alrededor de Imphal durante semanas. Mientras esto sucede, los japoneses también atacan Kohima, en el noreste de India. Un pequeño grupo de 1.500 soldados británicos, hindúes y nepaleses se enfrentan a una división japonesa de 15.000 hombres. La ciudad está aislada y solo puede ser abastecida por aire. Los hombres sitiados resisten estoicamente hasta la llegada de refuerzos, en especial los del regimiento Punjab. Los japoneses deben retirarse tras 2 meses de lucha con 5.000 muertos, sin contar los caídos por hambre y enfermedades de la jungla. Luego de esto, en la zona de Imphal los indios contraatacan y los japoneses se retiran abandonando toda la artillería de forma desordenada. Estaban absolutamente agotados, habiendo sufrido más de 50.000 bajas y la pérdida de todos sus caballos y bueyes de carga. La derrota japonesa es decisiva y los indios se precipitan sobre la capital birmana de Rangún, la cual es capturada sin resistencia. Mientras esto sucede, Mahatma Gandhi es liberado de prisión, luego de haber sido encarcelado en agosto de 1942. Gandhi presionará aún más para la independencia de India. En enero de 1945, las tropas hindúes de la 26ª División de Infantería junto a los británicos participan en la victoria aliada en la batalla de la isla Rambe en Birmania. En el transcurso de la batalla y en su huida a través de la selva entre 500 y 1.000 soldados japoneses son devorados por cocodrilos de agua salada durante la noche. Hacia el 9 de mayo de 1945, con la rendición de Alemania finaliza la guerra en Europa y los aliados se concentran en derrotar a Japón por completo. Luego de la batalla de Berlín, los remanentes de la Legión Voluntaria India de las SS intentan escapar a la Suiza neutral, pero son capturados por americanos y británicos. Son deportados a la India para ser enjuiciados por traición, pero son finalmente liberados. En la India no se los ve como traidores, sino como disidentes nacionalistas.
A mediados de junio, tanto Nehru como los líderes indios del Congreso son liberados tras estar 3 años presos. Luego de esto, toma lugar una conferencia entre el virrey de la India Lord Wavell y estos líderes, incluyendo a Gandhi. En esta serie de reuniones comienza a tratarse la futura independencia india. Para agosto de 1945, luego de advertencias a los japoneses, se lanza la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, causando 140.000 muertos. El día 9, al no recibir respuesta de parte de Japón, se lanza la segunda bomba en Nagasaki. También los soviéticos invaden en Manchuria, arrasando a los japoneses en dicho territorio. Todo esto, sumado a la inmensa penuria del pueblo japonés, es suficiente. Japón finalmente se rinde el 2 de septiembre de 1945. Del final de la Segunda Guerra Mundial surge un mundo muy distinto. El horror del nazismo ha desaparecido y las ansias imperiales del Japón dejan de ser una amenaza. Pero para el Reino Unido no es gratis la victoria y el sacrificio. Inglaterra se ha visto envuelta en una lucha por su subsistencia frente a Hitler y el Japón que la ha dejado exhausta. La era victoriana ha terminado y con ella, el colonialismo tradicional. Inglaterra debe dejar partir a la llamada joya del imperio, la India, luego de 87 años de control total. Una nación que había hecho un gigantesco sacrificio durante la guerra reclamaba su independencia. Al final del conflicto, India ha aportado 2.500.000 hombres al ejército aliado, siendo condecorados unos 4.000. A 31 de ellos se los galardona con la Victoria Cross, la condecoración militar británica más alta al valor frente al enemigo. Pero también han muerto 87.000 soldados y más de 3 millones de civiles inocentes. Este aporte enorme fue reconocido por el mariscal Claude Auchinleck cuando dijo alguna vez que los británicos no hubieran podido ganar la Primera y Segunda Guerra Mundial sin el ejército de la India. Semejante declaración debería plasmar para siempre en los libros de historia el valor y sacrificio de la India durante este conflicto. Más allá de esto, con el fin de la guerra el país está en un estado deliberativo. Las manifestaciones y las huelgas son permanentes, siendo la resistencia civil impulsada por Gandhi. Además, el Partido Conservador británico que había gobernado hasta entonces es reemplazado por el laborista, el cual es mucho más proclive a la independencia de India. A esto se suman las presiones de Estados Unidos y la URSS. Para febrero de 1947, el primer ministro británico Clement Attlee anuncia la independencia de la India en un futuro próximo. Para esto, envía a Lord Mountbatten como virrey. Finalmente, el 15 de agosto de 1947, India declara su independencia. Tras la independencia, las tensiones entre musulmanes encabezados por Jinnah, que quieren una nación musulmana aparte, y la mayoría hindú liderada por Gandhi y Nehru, que prefieren un país único, se vuelven insostenibles. Como solución conciliadora, Gandhi le ofrece a Jinnah ser el líder de la India unida aún siendo musulmán. Los hindúes aceptan a desgano el planteo de Gandhi, pero no así los musulmanes que quieren su nación propia. Así se produce la división entre la India y Pakistán. Inglaterra encarga al abogado Cyril Radcliffe el trazado de las fronteras. Se decide la partición del subcontinente indio, que sería la actual India y el actual Pakistán. También una parte de Bengala, en el oriente de la India de mayoría musulmana, queda bajo el control de Pakistán. Esta pasaría a ser Bangladesh en 1971 como país independiente. La migración de musulmanes de la India a Pakistán es la mayor de la historia, siendo de unos 15 millones de desplazados. Los musulmanes migran a Pakistán, pero los hindúes y sikhs que viven en el territorio que ahora es Pakistán deben irse a la India. Son miles de kilómetros y los más pobres los hacen a pie. Las columnas que se cruzan se enfrentan en choques violentos, como en una guerra religiosa. Esta migración descontrolada produce cerca de 1 millón de muertos, más de 100.000 mujeres violadas y 12 millones de personas sin hogar. Un verdadero desastre. El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi,
el padre de la nación se dispone a ir a su lugar de plegaria en Delhi. Ha hecho ayuno y planea peregrinar a Pakistán para contribuir a la paz. De la muchedumbre que sigue sus movimientos con devoción surge un tal Nathuram Godse. Es un hindú nacionalista que admira a Gandhi pero rechaza su apoyo a los musulmanes. Tras abrirse lugar entre la gente, Godse dispara al pecho de Gandhi con una pistola Beretta, acertando de forma contundente. A los 78 años muere uno de los grandes protagonistas de la historia contemporánea. Al funeral de Gandhi asisten 2 millones de personas, entre ellos líderes de todo el mundo. Sus cenizas son lanzadas al río Ganges, donde se funden con la nueva India libre que acaba de nacer. Casi 80 años luego, la India ha prosperado de gran manera, la expectativa de vida aumentó de 35 a 67 años, y su economía crece año a año de forma acelerada acompañada de un desarrollo educativo muy grande. La producción ya no es solamente agraria sino también industrial y de servicios de todo tipo. La clase de los Dalit, quienes fueran inmensamente discriminados, poco a poco van consiguiendo mejores derechos y condiciones de vida. La lucha había valido la pena.